Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir Dios es fiel. Al conocer a Dios, vamos cada día a disfrutar de su reino, el reino que implantó, el cual está en cada uno de nosotros. Y ese reino es un reino de gozo y paz y la justicia de Dios, la cual absolutamente nada lo puede afectar. Es sencillamente sobrenatural y Dios nos llamó a experimentar esa vida sostenidos por Él. Pablo, cuando fue a Atenas, vio que eran muy religiosos y que tenían muchas imágenes, muchos ídolos, y les dijo: ustedes son muy religiosos y entre todos los que tienen hay un espacio que no tenía ninguna imagen y decía al Dios desconocido. Y Pablo les dijo: de ese Dios que tienen ahí el nombre, al Dios desconocido, de ese Dios es que vengo a hablarles. Dios se revela a nuestra vida para conocerlo y por medio de cada uno de nosotros a nuestro entorno contarles de Dios. ¿Cómo es Dios? Características de Dios, los atributos. Un Dios al cual amamos sin verlo. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros, dice la palabra, que es por fe. Conocer cada día más a Dios, que Dios se revele y que sea claro en nuestra alma, es decir, en nuestro entendimiento, en nuestros pensamientos, nos va a permitir vivir sobre esta tierra de manera sobrenatural en su reino. No hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino. No hay otro, familia. Pablo conocía a Dios. Dios se le reveló a Pablo como lo está haciendo en cada uno de nosotros. Dios se revela y nos dice cómo es Él. ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es la característica de Dios? ¿Cuál es el atributo de Dios? Uno de ellos es: Dios es fiel. Y cuando pensamos en la fidelidad, en ser fiel, nos parece imposible. No debemos de pensar de manera natural. Nos estamos refiriendo de cómo es Dios, no nosotros. ¿Cómo es Dios? Dios es fiel. Oramos que hoy alumbre Dios nuestro entendimiento de ver claramente esa verdad, que Él es fiel y que vive en nosotros, y esto nos va a permitir vivir cada día ante las diferentes situaciones y circunstancias tranquilos. Eso es sobrenatural, generado por Dios, seguros, confiados. Como hay muchas historias del antiguo pacto para nuestras enseñanzas de personas que Dios se les reveló cómo era Él, y esas personas vivieron eso sobrenatural. Igual hoy, Dios no ha cambiado. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Vamos a repetirlo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. El versículo inicia: conoce. Date cuenta. Mira cómo es Dios. Recordemos, antes sabíamos que existía Dios, pero no lo conocíamos. Dios se está revelando en nuestra vida y hoy pedimos que quede claro: Dios es fiel. Y uno piensa, ¿qué significa que Dios sea fiel? ¿Y cuál es el beneficio para nosotros que Dios sea fiel, que Dios nos haya llamado y tener la certeza de que Él es fiel? Hoy, ¿en qué me beneficia eso? ¿De qué saco provecho de que Dios sea fiel? Algo que dice la gente que no conoce: la palabra pasó de moda, no se aplica al día a día. Y eso es
lejos de la realidad. Jesús dijo, soy el camino. Significa que la palabra es para aplicarla día a día, en las diferentes circunstancias en las que cada uno nos encontramos. Conocer que Dios es fiel. Entonces la palabra en Deuteronomio nos dice cómo es Él, cómo es Dios, dice conoce. Debemos de darnos cuenta que es fiel. Vamos a mirar el significado de fiel en lo natural, pero nos va a servir para tener claramente cuál es el beneficio a tu vida, cuál es el beneficio a nuestra vida de descansar en esa verdad de que Él es fiel. No lo vemos, pero tenemos la certeza de que Él es fiel y que nuestra vida está parada, sostenida sobre ese Dios que es fiel, que es su palabra. Y nos va a permitir esa vida plena que todos deseamos. Una vida de gozo, de paz, de plenitud, de sentirnos en nuestro interior bien con nosotros mismos. Que en medio de la situación difícil o la adversidad, la palabra dice que siempre nos lleva en triunfo, porque aparece su paz, su gozo, la paciencia de que debo de esperar. Entonces, veamos qué dice el significado. Es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones, y cumple con sus promesas hacia alguien o algo. También dice, permite calificar a aquel que no traiciona la confianza que le otorgaron. Pero también dice, el individuo fiel, por lo tanto, mantiene siempre la lealtad. Pongámosle cuidado a esa definición de fiel en lo natural. Constante en sus afectos. Constantes en sus afectos. Y uno mira en lo natural los afectos a las personas que decimos que amamos, que es nuestro entorno. Vemos que de pronto no son constantes, que va arriba y abajo. Y sentimos qué cantidad de emociones de acuerdo al comportamiento de los otros. Y todos lo experimentamos. La relación de pareja, el esposo, la esposa, relación con los hijos, relación con los padres, relación con los compañeros de trabajo, relación con los vecinos. Ese afecto que sentimos, pues de nosotros hacia las otras personas, como que no es constante. Entonces, cuando nosotros pensamos en Dios, caemos en el error de pensar que Dios es como lo que nosotros sentimos o como las demás personas nos expresan a nosotros. Y así no es. El Dios que vive en ti es un Dios fiel. Siempre. En la segunda venida de Jesucristo dice que trae un nombre y el nombre que tiene es fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Cuando dice constantes en sus afectos, pues vamos a la palabra constante en sus afectos, y la palabra nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Que Dios nos ama siempre, siempre. Ahí identificamos que esa definición natural se ajusta a un versículo y nos muestra que Dios es fiel. Como el amor de Dios no varía por lo que hacemos nosotros. Así haya un concepto errado de que alguien te diga, Dios no lo ama porque usted se comportó mal. No, no conoce a Dios esa persona. Dios se está revelando a tu vida, a nuestra vida, cómo es Dios. Dios, en el amor hacia nosotros, que somos sus escogidos, y ahora nos ha llamado para que le conozcamos a Él, para vivir tranquilos. Sabemos que podemos contar con Él siempre porque su amor no va arriba y abajo, es el mismo. No porque usted
llegue a un nivel de vida apartado del mal, piense que Dios lo va a amar más cuando usted en su vida hacía comportamientos errados. No. El amor de Dios es idéntico cuando nos equivocamos como cuando lo estamos haciendo lo que dice la palabra. Es el mismo amor. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nos equivocamos y tomamos un camino el que no es, por su amor, dice la palabra, nos disciplina. Por su amor nos disciplina. Pero aparece otra vez la palabra amor. No es por ira, no es por rabia, no es por odio o que nos quiera destruir. No, nos disciplina con amor para participar de su santidad, regresar al camino. Pero es el mismo amor. Eso nos da tranquilidad. ¿Y de qué nos sirve saber eso? Podemos acercarnos confiadamente a Él cada día. Eso me lleva a hablar con Él. Porque el reino de Dios, esa vida sobrenatural que la genera Él, lo necesitamos a Él. Entonces, cuando sé que su afecto hacia nosotros, su amor, no varía, no va arriba y abajo, no. Eso me da tranquilidad para estar siempre hablando con Él, siempre, y pidiéndole ayuda. Dios es mi ayudador, pidiéndole ayuda sobre esta tierra. Un Dios vivo, pero dice en la definición, cumple con sus promesas hacia alguien. Cumple sus promesas hacia alguien o algo. En este caso vamos a hablar hacia alguien que somos su pueblo. Cuando leemos la historia de Abraham, que es por fe, Dios no había dado la ley, cuando Abraham no había dado la ley. Cuando Dios llama a Abraham es por fe, por promesas. ¿Qué es fe? Promesas. Dios le dijo la palabra, le dijo cosas a Abraham, le prometió solo con la palabra de él, y Abraham salió en esa palabra. No había ley. Dios, dice la Biblia, que todo lo que le prometió a Abraham, todo se cumplió. Y algo que no vio Abraham, nosotros sí lo estamos viendo. Él no lo vio. Porque Dios le dijo a Abraham, la primera vez que lo llamó, le dijo, de una gran nación. No le dijo un hijo, de una gran nación. Hoy vemos esa nación, Israel. Inició con Abraham, Isaac, Jacob. Los 12 hijos de Jacob se multiplicaron y formaron el pueblo de Israel. Dios cumple sus promesas. Nosotros estamos enseñados a la relación interpersonal, donde prometemos y nos prometen. Prometemos y quedamos mal, por cualquier circunstancia. Uno desea, pero no puede, porque hubo un problema en la economía, porque era una salida, pero una llamada del trabajo. Había prometido salir, pero debe ir a trabajar, entonces no puede. Y no es que no quiera, sino que el trabajo se lo impide, debe de ir a trabajar. O prometió salir, amaneció enfermo, pues no puede, amaneció enfermo, pero había prometido salir con la familia. Nosotros hacemos promesas, nos hacen promesas a nosotros incumplimos las promesas, las personas incumplen las promesas, pero no porque quieran, recuerda. Hay unas que sí porque quieren, otros porque se sale de las manos de la persona. No es que no quiera, pero no puede. Pero lo maravilloso de Dios es que lo que promete Dios se cumple independiente de. A Dios nada limita sus promesas. Conocer que Dios es fiel, que Dios te llamó para que conozcas sus promesas. Dice, el nuevo pacto de gracia está establecido. La base, el fundamento es sobre mejores promesas. ¿Por qué mejores promesas? Porque son promesas de solo bendición. Dios te llamó para una vida sobrenatural de solo bendición. Ese es el pacto de gracia, sobre mejores promesas. Esas promesas nada las limita. Y el ejemplo es el pueblo de Israel. El desierto no limitó a Dios.
Los pies de los israelitas nunca se hincharon, porque Dios prometió que los iba a llevar. Su ropa no se desgastó, no se les dañó. Sombra, luz, agua, alimento, carne. Dios les dio todo. Dios dijo: Moisés, vamos y vamos a sacar el pueblo que está en esclavitud y lo vamos a llevar a la tierra prometida. Moisés llegó donde el faraón solo, y el faraón lo vio y dijo: ¿usted solo? ¿Quién? No, pues que Dios me envió que deje salir el pueblo. El faraón dijo: pues yo no sé quién es ese Dios, no lo conozco. Razón tenía. Razón tenía. Pero lo que había dicho Dios, la promesa, se cumplía, así él no lo conociera. Dios nos llamó para conocerlo. Estamos en un entorno que no conoce a Dios. Los que debemos de estar firmes somos nosotros. Usted imagina a Moisés: bueno, Faraón, que Dios que deje salir al pueblo, que se lo va a llevar a la tierra prometida. Faraón dice: no, yo no conozco ese Dios, yo soy Dios, así que no sale y pues no van a salir. ¿Qué tal que Moisés hubiera dicho: oiga, el Faraón como que tiene razón? El que tiene el poder es el faraón, el que tiene las armas es el faraón. Yo solo me mandó con un bastón, solo contra el faraón y su ejército, sacar el pueblo. ¿Cómo voy a hacer? Yo creo que el faraón tiene razón, entonces mejor, no, Dios, usted no tiene razón, el que tiene razón es el faraón. No, el faraón dice que no conocía a Dios. Debemos de estar seguros de que es fiel. A medida que leamos las promesas de Dios, Dios nos llamó a heredar bendición. Es fiel. Dios no te dejará ni te desamparará. Así es, fiel. Lo cumple. Dios te ama, lo cumple. Se comportó mal, en amor te disciplina, se cumple. Ah, qué descanso. Qué descanso conocer claramente que Dios es fiel, porque todas sus promesas se cumplen independiente de. Nada lo puede limitar, nada puede hacer que una promesa de Dios no se cumpla. Él lo dice y se cumple. Moisés se fue donde Dios y Dios le dijo: no quiere, y comenzaron las plagas, una a una. La última le quitó lo más preciado del faraón, su hijo, que era el próximo, o sea, el Dios, el próximo que iba a seguir, el Dios con D chiquita, el que iba a seguir en el trono, se lo quitó. Salió el pueblo, el mar impidió, no, se abrió. Porque Dios dijo que los iba a llevar a tierra prometida. Dios es fiel. En la definición de fiel vemos que dice que cumple con las promesas. Conocer a Dios, el beneficio ahora nos da tranquilidad, pero es por fe, seguridad. ¿Por qué? Porque vivimos en su palabra, no en lo que hacemos nosotros. Recuerda que reino, por favor, nada de ritos, nada de penitencias, nada de promesas a Dios, pues menos agüeros. Se acerca fin de año, cero. Las promesas de Dios. Usted conoce a Dios, familia. Dios te llamó para eso. Es vivir por fe. Y hay muchas historias donde nos muestra eso. Hubo otra historia donde el pueblo está en hambre. Difícil el pueblo de Israel. Los sirios lo tienen cercado. No dejaban que entrara comida a Israel. Ellos pensaron: ya esto se acabó. Entonces Dios envió al profeta y con el mensaje: pues si no hay comida, lo poco que era muy costoso. Hambre, difícil la economía, problemas. El profeta le dice al rey: mañana a esta hora todo se soluciona. Los precios vuelven a su normalidad y va a haber abundancia para que todos coman y se va a acabar el problema. ¿Cómo algo tan grave al otro día, a esa hora, se iba a solucionar las cosas? Pues el ayudante del rey, el oficial del rey, la mano derecha del rey, en su conocimiento natural dijo: ni Dios puede hacer eso. ¿Cómo va en un día? Eso es imposible. Porque pensamos de manera natural. Dios te llamó
a alumbrar el entendimiento y para que vivamos por fe, para que usted viva por fe, en una palabra que es Dios, no somos nosotros. Al otro día sucedió como Dios dijo. Hubo abundancia, hubo alimentos y el oficial del rey no lo disfrutó como Dios dijo. Él lo vio y no lo disfrutó. La multitud, al ver que había comida, que había solucionado todo, pues la gente salió en estampida, lo arrollaron, lo atropellaron, murió. Dios le dijo, usted va a verlo, pero no va a disfrutar de eso. Pensamos, cuando leemos las promesas de Dios, pensamos que Dios es como nosotros. Pensamos que Dios es como los que nos han prometido tantas cosas durante la vida y que nos han quedado mal. Uno mismo con uno mismo se promete cosas y uno mismo queda mal con uno mismo. Y nosotros pensamos que Dios es así. Cuando leemos la palabra, no. Eso no se cumple. Cuando la definición de fiel es que cumple. El fiel cumple o cumple. Y solo es Dios quien hace eso. Y ese Dios vive en tu interior. Conocer eso nos da gozo, nos da alegría, nos da seguridad, tranquilidad. Es un transitar de fe. Oiga, es real, es fiel, su palabra se cumple. ¿Qué debemos de hacer? Oír la palabra y hacerla. Pedir a Dios que cuando la escuchemos su palabra, alumbre nuestro entendimiento y hacerla. Es maravilloso. En la definición encontramos aquel que no traiciona la confianza. Dios nos llama para que confiemos en Él. Jesús le dijo a Jairo, no temas, solamente cree. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creer es confiar. Dios es fiel. Nosotros vamos a confiar, a depositar nuestra confianza en la palabra de Dios. Y Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La muerte impidió ver lo que Dios dijo que iba a suceder. No. Lázaro resucitó. La hija de Jairo que estaba muerta, eso impidió. No temas. No. Se soluciona el problema. El problema que tengamos hoy, la dificultad que haya hoy en la familia, en el hogar, en la economía, en nuestra parte emocional, en cualquier área de la vida, Dios te llamó para que hagamos un alto. ¿Cómo vamos a seguir viviendo con lo que nos dicen los demás de cómo es Dios? No, recuerda el faraón. Faraón no conocía a Dios. El que conocía a Dios era Moisés. Y Moisés estuvo firme. Bueno, faraón. Faraón dice esto. Tenga. Usted es el que conoce a Dios. El entorno, de pronto el amigo, de pronto el familiar no lo conoce. Debemos de orar y llevar la palabra con amor. Esperar. Pero a medida que nosotros confiamos en la palabra, su vida va a ser transformada. Vas a ser otra persona. El entorno va a ser transformado por la palabra. Se va a notar. Entonces tu entorno va a tener que decir, venga, ¿qué es eso? Pero eso se nota no en un día, ni en 2 días, Dios lo puede hacer. En un día, como el ejemplo que dimos la historia, pero lo normal es un proceso. En 10 años, en 5 años, en 8 años, en 20 años, nuestra vida es totalmente diferente. Dice que no traiciona la confianza. Si cada uno depositamos nuestra confianza, hacemos lo que dice la palabra, Dios es fiel, se cumple. Él no te va a decir, no, ya así no es. No, la palabra permanece para siempre, es la misma. Nada la puede limitar, absolutamente nada limita la palabra. Porque Dios, ¿cómo es? Fiel. El único que es fiel es nuestro Creador. Por eso en la segunda venida
trae el nombre fiel y verdadero. Dios te llamó para que descansemos en Él. ¿Qué problema hay? Hagamos lo que dice la palabra. Pero es que mire, si yo hago eso, antes pareciera que va a haber más problemas. Porque pensamos de la manera natural. Porque estamos confiando en nuestra capacidad. Estamos confiando en el entorno. Estamos confiando en lo que nos dicen. Y Dios nos llamó para confiar en Él, que es fiel, que te cumple las promesas, que no te traiciona. Él no te va a dejar avergonzar. Él cubre, el amor cubre multitud de faltas. La mujer en adulterio, Dios la guardó. Mientras los otros la expusieron, la falta la expusieron, Jesús la cubrió. Y cuando cometemos una falta, Dios nos cubre con su amor. Mientras la sociedad nos juzga y nos condena, Dios te cubre con su amor. Dice, dependa de mí, pídame, yo lo ayudo. Y nos saca adelante. Él nunca te va a juzgar, nunca te va a condenar, no nos va a dejar avergonzar, es fiel. ¿Cómo no vamos a entablar una relación personal con alguien así? Por favor, maravilloso. ¿Cómo no voy a hablar con un Dios el cual solo me ama? Solo tiene bendición para nuestra vida. Y recuerda que Dios nos prometió la vida eterna. O sea que eso se cumple. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas. Porque dice que Él prometió cielos nuevos y tierras nuevas. Prometió un cuerpo glorificado. Nosotros estamos tranquilos, tenemos la esperanza, la vida eterna. Somos peregrinos. ¿Por qué? Porque Dios lo dice, es fiel. Tenemos la promesa de un cuerpo glorificado. Tenemos la promesa de cielos nuevos y tierra nueva. Mientras estamos aquí, disfrutamos, administramos. Y hay una promesa de Dios que dice que vamos a tener larga vida sobre la tierra, al honrar a padre y madre. Al honrar a padre y madre, larga vida sobre la tierra. Pero está la promesa, porque Dios es fiel y cumple. Cuando vemos que Dios cumple lo que dice, vamos a poder en amor, por revelación, hacer lo que dice la palabra. Porque es claro el concepto en nuestro entendimiento que Él es fiel. La palabra dice y ahí estamos seguros, así el entorno sea opuesto. Pedro caminó sobre el agua. En el momento que él vio en la parte natural, razonó, se hundió. Cuando vivimos en el reino es como caminar sobre el agua. Comienza a analizar las cosas naturalmente en la razón. Dice, no, pues como vivo, pero mire los problemas, dificultades, mire. Y uno mira el cuidado de Dios, vemos el amor de Dios. Eso es sobrenatural, porque tenemos puesta nuestra mirada en la palabra. Dios es fiel, conoce. Oramos hoy que sea claro en nuestro entendimiento que el Dios que vive en cada uno de nosotros es fiel. Es decir, que al hacer la palabra que dice Él, vamos a vivir sobre esta tierra de manera sobrenatural que solo Él lo hace, solo Él lo da. Si nos dan mal, devolvemos bien, porque Dios es fiel. ¿Por qué debo hacer eso? Porque es lo que dice la palabra, porque así heredo bendición. Pero los deseos engañosos, el rencor, el odio, el resentimiento, la ira, el miedo, la venganza, nos hablan otras cosas en nuestro interior. Y no falta el entorno, el cizañero, el amigo, el familiar, el vecino. Pero mire lo que le están haciendo, usted se va a dejar. Y mire cómo lo trató, y mire cómo le dijo, y vea cómo le habla. No falta el cizañero, no falta familia. Ellos no conocen a Dios. El que conoce a Dios es usted. El faraón no conocía a Dios.
Moisés era el que lo conocía. Usted conoce a Dios. Siempre va a haber personas al lado hablándole cosas que no son, como los deseos engañosos. Pero usted conoce a Dios. Firme, devolvemos bien. No se habla mal, nada, absolutamente. ¿Y por qué? Porque fuimos llamados a heredar bendición y Dios es fiel. No nos desgastamos, avanzamos en un mundo sobrenatural con un alma limpia que hemos compartido en las prédicas anteriores que están en la página. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Cómo inicia el versículo? Pero fiel es el Señor, no nosotros. Nuestra vida está depositada en la fidelidad de Dios, que hace en nosotros. ¡Qué descanso! En una vida de tanta presión, en un mundo de tanta presión. Nosotros no descansamos en el yo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Un Cristo que es fiel. Vive en ti, vive en mí, vive en nosotros. Pero fiel es el Señor que os afirmará. ¿En qué nos afirmará? En su palabra. A medida que leemos la palabra cada día, Él es fiel. Su palabra no regresa vacía, dice. Su palabra hace, dice que la palabra de Dios actúa, hace en cada uno de nosotros. Es decir, que si yo la leo cada día, esa palabra va a ser en mi vida. Así es, porque Él es fiel. Él nos afirma en su palabra, porque obedecer la palabra no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra capacidad, sino porque confiamos en Él y Él nos afirma en esa palabra. Ejemplo, la vida de José, la vida de Daniel, la vida de Job. Son unas personas que vivieron de una manera sobrenatural en la tierra. No era por ellos, no era por su capacidad, era Dios haciendo en ellos. Entonces Dios te afirma. Cuando uno lee la palabra y uno se imagina apartado del mal, y uno se imagina, no, eso es imposible. Porque pensamos que somos nosotros lo que debemos de hacer eso. No. Lo que nos corresponde a nosotros es que Dios nos llamó para una relación personal con Él viva. Hablarle y leer su palabra. Y cuando leemos su palabra, Él nos afirma, va alumbrando el entendimiento, uno comprende. Basta el tiempo pasado. Antes tomábamos licor. La palabra dice, basta el tiempo pasado. Dios es fiel. Dios te llamó a que lo conozcas, es fiel, Él te va a sostener, no regresar allá. En nuestra capacidad regresamos. Pero nosotros tenemos nuestra confianza, nuestra vida es en Dios y ya conocemos, recuerda el versículo que iniciamos, conoce pues Dios es fiel, conoce. Que hoy alumbre el entendimiento. Nos pueden decir lo que sea, no debemos de pelear. Moisés no peleó con el faraón, él se iba para donde Dios. Usted no pelee con nadie, no, porque conocer a Dios no emana de la persona. Que Dios lo llame. ¿Qué nos corresponde? Ser ejemplo. Dios haciendo en nosotros. Ante el licor hagamos un alto. Si para todo estamos con otra vez licor, y sin darnos cuenta, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, basta el tiempo pasado, fue suficiente. Descansemos en Dios fiel, que Dios te dice, oiga, no se embriague. Venga, si Dios me dice que no me embriague, yo voy a confiar en lo que Él me dice. No en lo que me dicen los demás, ni en el deseo engañoso, y si le tengo que llorar y clamarle, pues le lloro y le clamo. Debemos de descansar en ese Dios que es fiel, pero descansar en un Dios que está de nuestro lado, es fiel. Él te llamó a heredar bendición, te llamó a que tengamos una vida en abundancia, a que tengas una vida y vida en abundancia, a eso te llamó. Basta el tiempo pasado. La palabra al leerla todos los días va transformando nuestro entendimiento. El licor en una persona, en una familia que esté presente continuamente, al final del pasar los años, las décadas, va a
tener una cosecha, pero no buena, porque va a haber problemas de salud, no ahora, en 10 años, en 15 años. Va a haber problemas económicos y en ese transitar del licor, pues suceden muchas cosas por el licor que nos llevan a tener problemas. Dios no te llamó para eso. Si Dios te dice que no nos embriaguemos, Él es fiel, por algo nos lo dice, es fiel, cumple. El gozo de Él va hasta el tiempo pasado, una vida dependiendo de Él. Dios te afirma en la palabra, al leernos, Él nos afirma, Él, no nosotros. Nosotros nos corresponde esa relación con Él, pero lo más maravilloso dice, y guardará del mal. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Él nos guardará del mal. Recuerda que el mal, esos deseos engañosos, caer en problemas, está en el interior nuestro. Vimos una prédica que dice que lo más engañoso es nuestro corazón, que es perverso, el alma, los pensamientos, que solo Dios puede hacer ahí. Dios es fiel, Él te guarda del mal. Todos los días cuando esa relación, Señor, apártame los vicios, de las malas amistades, Señor, sáqueme del licor, mira aquí, Dios que es real, Él te guarda del mal, no nosotros. Si no tenemos esa relación con Dios, de hablar y leer su palabra, y salimos y pensamos que nosotros podemos estar firmes ante la tentación, ante el mal, vamos a caer. Él dice que te guarda del mal, te guarda del mal. Pero debemos de confiar en lo que dice Él, no en lo que nosotros creemos, no en lo que nos dicen los demás que no conocen a Dios. Pueden creer en Dios como nosotros antes. Nosotros creíamos en Dios, pero no lo conocíamos. Dios te llamó para que lo conozcas. Mira, es fiel. Él no te dejará avergonzar, recuerda. Te dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a volver a leerlo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios te guardará del mal, Dios nos guarda del mal. Y mira lo que dice ahí, Él es fiel. Dios es fiel. Si Él dice eso, se va a cumplir. ¿Y qué dice? No lo que nosotros pensamos, el deseo engañoso. No, es que yo soy muy débil. La palabra dice, diga el débil, fuerte soy. La palabra dice que en nuestra debilidad se ve el poder de Dios. No nos quedamos con que soy débil o que somos débiles. No nos quedamos ahí. Avanzamos a una palabra y en esa palabra nos movemos. No, es que yo no aguanté, me ofrecieron y es que yo no puedo resistir. Ese es el deseo engañoso. Eso es una mentira. Dios es fiel, confiamos en su palabra. Su palabra dice, no va a haber ninguna tentación la cual no podamos resistir. Es decir, cada uno de nosotros se nos va a presentar algo lo cual podemos resistir. ¿Por qué? Porque Dios juntamente con la tentación, Dios es fiel, nos da la salida para que no caigamos en ella. Pero para eso necesitamos la relación con Él. Leer la palabra y orar. No sacrificios, Dios no te pide sacrificios, ni ritos, ni penitencias, ni usted que vaya hasta un lugar especial a ofrecerle cosas. No. Dios nos pide es una relación personal cada día, porque el reino es hoy. Es cada día porque Dios va en tu interior. ¿Dónde vamos va Dios? ¿Qué es la relación? Cada día, Señor, gracias.
tengo esta angustia, tengo esta preocupación, tengo este deseo, tengo este anhelo, tengo este otro problema, ayúdeme acá, mire esto. Es tu amigo, hablarle. Y una porción de la palabra. Esa es la relación con Dios. Al hacer eso, hay una promesa. Es fiel. Y es hoy. Dejemos de pensar cómo voy a estar libre en victoria durante los próximos 20 años. No, eso agobia la mente. No, hoy. Nos levantamos hoy. Hoy Dios dice su palabra que Él no, una tentación más de mi capacidad no me la va a dar. Y que aparece una tentación, está la salida. Entonces, Señor, mantengo la mente alerta en la salida, no me dejes, no me metas en tentación. Jesús, cuando le dijeron, enséñanos a orar, dijo que no nos meta en tentación. Y ahí dice Dios, juntamente con la tentación, que Dios, Señor, ni que se aparezca la tentación. Debemos de pedirle eso a Dios. Dios es fiel. Y si aparece, te da la salida. ¿En qué debe estar nuestra mente? En que podemos soportar y en la salida, ahí. ¿Cuándo? Hoy. Fácil, hoy. ¿Y por qué? Porque Dios es fiel, porque Dios no miente, porque Dios cumple sus promesas, porque nada limita la palabra. No más, es confianza, confiamos en Él. Entonces nos permite esa vida sobrenatural, nos permite avanzar cada día. Nuestra mente debe estar en hoy, hoy. Hoy vamos a reinar en vida, gracias a su palabra, porque Él es fiel, no nos abandona. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 18 al 25. El versículo inicia, mas como Dios es fiel, dando una certeza, mas como Dios es fiel. Mas como Dios es fiel, mantengámonos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día se acerca es la segunda venida. Y a medida que van pasando las décadas, pues se va acercando. El rapto que no sabemos cuándo suceda, luego viene la gran tribulación y luego la segunda venida. Fiel es el que prometió. Dios es fiel, mantengamos nosotros como firmes sin fluctuar. Dios es el fiel, es el que prometió. Abraham dice que no dudó. Y Dios estaba afuera de Abraham. Dios vive en tu interior. Dios vive en nuestro interior. Y es un proceso de conocimiento. Dios se te está revelando la vida. Abraham no dudó porque conocía a Dios. Daniel no dudó porque conocía a Dios. José conocía a Dios. Pero Job, en la situación tan difícil, conocía a Dios. Pero ellos lo conocían no porque eran inteligentes o por el comportamiento, porque Dios los llamó y se reveló a sus vidas. Igual nosotros. Dios nos llamó y se está revelando a nuestra vida cómo es Él, para que por medio de nosotros llevemos ese mensaje y por medio de nosotros Dios se revele a otras personas. Fiel es el que prometió. ¿Qué prometió Dios cuando te llamó? Entonces, las promesas de que la vida eterna, que estás seguro. Hagas lo que hagas, estás seguro. Entonces puedo hacer el mal. No, es que Dios no te llamó para que vuelvas atrás. Dios te llamó para alumbrar entendimiento y vivir apartado del mal por su poder, lo acabamos de ver aquí en la tierra. Y dice que hemos de animarnos entre nosotros
¿Y para qué? Congregarnos. Ese congregarnos es lo que estamos haciendo ahora. Al congregarnos, el fin de congregarnos es la palabra. Escuchar la palabra como cuerpo de Cristo que somos. Dice que Él cumple los deseos del corazón, que nos da más de lo que pedimos y entendemos, que se llevó las enfermedades. Entonces nos muestra una vida la cual solo da Él porque Él es fiel. Él prometió y lo va a cumplir. Nada limita su palabra, familia. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Hablamos de Dios hacia nosotros. Y aquí dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. El versículo no le está diciendo, sea infiel. Infiel es, no obedezca la palabra. Eso no dice el versículo. El versículo lo que nos muestra es que en el proceso nosotros podemos fallar. El deseo engañoso nos enreda, pero no porque el deseo engañoso nos enrede, la fidelidad de Dios se va a ver turbada hacia nosotros. Él es fiel, Él cumple las promesas. O sea, eso no va a obstaculizar que Él sea fiel con nosotros. Y un ejemplo es David. David era un hombre conforme al corazón de Dios. David fue un hombre muy especial para Dios. Su trono es el símbolo del trono de Dios, de lo eterno. Y David falló. Y David falló, y no porque haya fallado, Dios lo abandonó. No, Dios lo disciplinó. David fue infiel, Dios permaneció fiel. Solo lo hace Dios. Si algo nos enreda en la vida, debemos de estar plenamente seguros de que Dios permanece fiel. ¿Y para qué sacarnos de ahí? Con disciplina, con amor, su misericordia nos saca de ahí. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Una mente clara. De aquí en adelante, Dios siempre está de tu lado, siempre está de nuestro lado. En medio de esta situación tan difícil, hemos visto los milagros, cómo Dios ha concedido los deseos del corazón, cómo Dios nos ha guardado, cuidado y nos ha suplido las necesidades, y más de lo que hemos esperado. Dios es fiel, nada limita su palabra. Oramos de cada día poder estar seguros y hacer lo que dice la palabra por conocimiento, no es por imposición, no es que lo ves claramente, pero yo tan equivocado, haciendo lo que yo creo y cada vez me voy al hueco y vuelvo y me paro y haciendo lo que yo creo, lo que otros dicen, no, es que los otros no conocen a Dios, usted conoce a Dios y usted debe de estar firme con lo que dice Dios. Y si nos enredamos en alguna cosa de las obras de los deseos engañosos, Dios permanece fiel y nos saca de ahí. Jesús encontró a la mujer samaritana, transformó su vida. Zaqueo tenía la confianza en el dinero, su ídolo era el dinero. Jesús le dijo, Zaqueo, hoy cenamos en su casa. No le pidió permiso, no le dijo, oiga, ¿usted tiene comida o qué, Zaqueo? ¿Nos puede atender? No. Zaqueo, hoy estamos en su casa en la cena. Allá llegó Jesús con todos los apóstoles. Se sentó, compartió, tuvo una relación personal con Zaqueo. Zaqueo terminó la cena, quedó libre de la idolatría del dinero. Su perspectiva hacia el dinero le cambió, confió en lo que dijo Dios, la relación personal. Si no oramos y no leemos la palabra, familia, imposible. Y la palabra no regresa vacía y la palabra hace. El que hace es la palabra. Para finalizar, vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará.
¿Quién te llamó? El Dios que es fiel. No te llamó el compañero, ni tu esposo, ni su papá, ni su mamá, ni la vecina, ni la hermana. No. Ahora es por fe. Dios te llamó por medio de algo, por su palabra. Él te llamó. ¿Quién te llamó? Fiel. ¿Quién es fiel? Dios. Ahí vas a estar seguro, vamos a estar seguros. Ante las tormentas más difíciles de la vida, al tener nuestra confianza en su palabra, vamos a permanecer de pie. Eso es sobrenatural. Él no nos deja avergonzar. Él no te deja caer. Él te guarda del mal. Él te libra de la tentación. Él te concede los deseos del corazón. Él te da más de lo que pides y entiendes. Él, confiar en Él que es fiel. Él te dice cómo debes de tratar a los demás. No, pero es que yo opino. Él es fiel. Hagamos lo que dice la palabra de cómo debo tratar a los demás, a ver qué sucede si comenzamos a aplicar eso un día, una semana, un mes, un año, 2 años, 5 años. ¿Cómo te vas a sentir en 10 años? Solo la palabra de Dios lo hace. El Dios vivo que vive en ti, que es fiel, que te llamó para eso. Entonces, maravilloso. Dios te llamó para que disfrutes el reino de Dios aquí en la tierra. Eso que nos habla de cielo nuevo y tierra nueva, una vida hermosa aquí. Gozo y paz dado por Dios. Aquí lo vamos a disfrutar. Cumple sus promesas y son solo milagros. Familia, realmente es hermoso conocer a Dios. Oramos que el mensaje de hoy, la palabra, sea clara para que confíes en Dios, de cómo es Él contigo, que no te vas a perder. Dios no quiere hacerte daño. Cuando confías en Él, no es que Dios quiera el mal para tu vida, como a veces nos dicen afuera. Uy, usted está haciendo eso, le va a ir mal en la vida. Por favor, familia, Dios se te está revelando. Mira el privilegio tan grande. Se te está revelando para que confíes en Él porque Él es fiel. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.